there came a sound from heaven. Bienvenidos al día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith y el doctor David Watts, doctor Jimmy Dupree, Lauren Larson, Perez Reagan y Jonathan Steele. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Y vamos a continuar el día de hoy, hermanos, donde nos quedamos el día de ayer. Tuvimos un grandioso programa el día de ayer. Gracias a Dios por eso muchísimo. Y continuaremos el día de hoy con el tercer versículo de Romanos 8:3. Dave, por favor, adelante. Comience a leer, por favor. Por lo que la ley no pudo hacer, porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa, por cuanto era débil por la carne. Aquellos bajo la ley tenían solo su fuerza de voluntad, que es de modo deplorable e insuficiente. Entonces, a pesar de cómo se esfuerzan en su intento, eran incapaces de guardar la ley en aquel entonces. La misma inhabilidad persiste actualmente. Toda persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes es condenada al fracaso porque el Espíritu Santo no funcionará en esa capacidad. Dios enviando a su Hijo Se refiere a la condición indefensa del hombre, incapaz de salvarse e incapaz de guardar hasta una ley simple y por lo tanto en extrema necesidad de un Salvador. en semejanza de carne de pecado. Significa que Cristo era en realidad humano, se conformó en apariencia a la carne que está caracterizada por el pecado, sin embargo libre de pecado. Y a causa del pecado, Para expiar el pecado y destruir su poder y salvar y santificar a sus víctimas. condenó al pecado en la carne, Destruyó el poder del pecado al dar su cuerpo perfecto como sacrificio a favor del pecado, que lo hizo posible para que el pecado fuese derrotado en nuestra carne. Todo fue posible por medio de la cruz, y esa última línea es la que quiero enfatizar. La cruz de Cristo. Estoy tratando de encontrar una terminología correcta para usarla aquí. Es el fundamento de todo lo que sabemos acerca de Dios. Es el fundamento de esta gran experiencia de victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y es la cruz. Cuando usted deja la cruz, usted deja todo el cristianismo. Así de simple. Hermanos, por favor, permítanme hacerles una pregunta. La cruz se está predicando en nuestras iglesias el día de hoy a algún extremo. Sé que en algunos casos sí, pero ¿será lo que debe ser? Lo que queremos ver es que la gente llegue a entender lo que la cruz proveyó, más allá de la salvación. Y ¿está diciendo usted que no sabe? sí, así es. La idea de que la cruz sea la pieza central del nuevo pacto, lo es, porque ahí es donde se estableció el nuevo pacto a través de la expiación, a través de la muerte de Cristo. Todos los beneficios que fueron proféticamente prometidos a través de las edades, todas las cosas que Dios haría por Israel en el Antiguo Testamento se profetizaron en Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías. Todo eso llegaría como resultado de la cruz, no como resultado de la ley o de las obras, sino como resultado de la cruz. Y se requería de que el hombre pusiese su fe en lo que Dios proveyó, y entonces entraban a esa provisión. Hoy
nosotros no solamente no estamos entrando a la provisión, tampoco en la mayoría de los casos tenemos ninguna idea de lo que es esa provisión. Verdaderamente no entendemos todo lo que Dios nos ha proveído a través de la muerte expiatoria de Cristo. Todo sucedió en el Calvario. La propiciación habla de la muerte, la expiación habla de la muerte. Todos los beneficios están ahí por el precio que fue pago, que su muerte pagó. Él es mi sanador porque Él murió para convertirse en Jehová Rafa. Él es mi pastor porque Él murió para ser Jehová Ra. Él es Jehová Shama. Él es Jehová Shalom. Él murió para venir a hacer esto. Entonces, si yo no lo sé, cuando se trata de que necesitamos paz, dirección, libertad del pecado, yo voy a ser verdaderamente un insensato y tratar de operar en cualquier tipo de mecanismo, reglas inventadas por el hombre para tratar de ganarme lo que ya se me ha provisto. Cristo ya me lo proveyó. Si yo creo, y ahí está el asunto, todo aquel que creyere, y eso significa del corazón creyeron de que Él ha proveído esto. Eso es lo que abre la puerta para la provisión. Y si usted no sabe cuáles son esas cosas, si usted no sabe que la fe y la gracia son el único medio por el cual se reciben estas cosas, usted no las va a recibir. Por último, va a tener que cambiar. Uno de los estudiantes en la clase de predicación estamos viendo 2 Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y cuando empecé a ver, y aún yo he estudiado ese pasaje y he predicado ese pasaje más que la Biblia, que cualquier otro pasaje en la Biblia, estudiando ese pasaje y estudiándolo con los estudiantes, una de las cosas que se está atrayendo es un contraste bien agudo, el deseo de Pablo que la fe de los corintios iba a descansar en la cruz del Calvario. Y eso parece tonto, pero en contrastes no quiere que su fe termine en la sabiduría del hombre. Entonces, si no entendemos lo que el hermano Lawson acaba de escribir y explicar, dónde va a terminar la fe de la persona es en la sabiduría del hombre, y no va a encontrar el éxito, no va a encontrar la victoria, no va a encontrar la sanidad, no va a encontrar la paz, porque el hombre no puede proveer eso al corazón humano. Entonces, si no sabemos lo que es que está testificando el hermano Alonso para nosotros, entonces vamos a terminar en las manos de los hombres. Ahí yo prefiero estar en las manos de Dios, porque Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, y Él sí pagó por eso. La única clave, y no es la palabra que quiero, pero la única manera en que la victoria se puede obtener sobre el pecado es por la cruz. No hay ninguna otra manera posible para poder obtener esa conclusión victoriosa. Sin equivocación. Y se nos dice, y aquellos que hacen este tipo de encuestas, que hay como 30 millones en números redondos de ebrios o borrachos en los Estados Unidos. ¿Tengo razón sobre eso o no, Dave? Sí, señor. Como 30 millones. Drogas caerían más o menos en la misma categoría. Apuestas, creo que no tantos, pero es muy fuerte la cantidad. Y aquí está esa declaración tan fuerte que nos dice esta palabra. Utilizando el alcohol como un ejemplo. Es un gran porcentaje de esos 30 millones. Un gran porcentaje que dicen ser cristianos. ¿Tengo razón o no? Que dicen ser salvos. Yo diría que sí. Sí. Y lo mismo acerca de las drogas. Recuerdo escuchar y lo vi decir estas cosas
un predicador muy famoso. Si menciono su nombre, todos lo conocerían y la mayoría de la audiencia también. Es un predicador de la palabra de fe. Por muchos años lo fue. Y él hizo una encuesta de las personas, miembros de su iglesia, y se quedó en shock con los resultados de esa encuesta. Él tenía alcohólicos, drogadictos, personas adictos a la pornografía, personas adictas a las apuestas, y él pensó, ¿qué está pasando en mi iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué estos problemas son tan terribles? Y él dijo que él estaba meditando sobre el problema tan terrible que existía dentro de la salud espiritual de su iglesia, y el Señor le habló y le dijo que si se convertía en un estudiante de la gracia. Pero este es el problema: si usted se convierte en un estudiante de la gracia y usted no ata la gracia al mensaje de Cristo y este crucificado, si eso no está claro, cómo obra la gracia a través del mensaje de Cristo y este crucificado, entonces usted va a ser un estudiante mal informado de la gracia. La gracia solamente está disponible al creyente a través de lo que Jesucristo cumplió o logró en la cruz. Así es, si usted no entiende la cruz, no puede entender la gracia. No pone fe en la cruz, la gracia no está disponible. Así es. Y cuando nosotros decimos fe, hablamos de confianza y dependencia, que usted depende de la cruz del Calvario para que haga por usted lo que nada más puede hacer. Y es ahí la única manera donde la gracia va a poder obrar dentro de la vida del cristiano. Y sí aprendemos de Pablo en Tito capítulo 2 que la gracia puede hacer mucho para el creyente. La gracia trae salvación al creyente. La gracia le enseña al creyente a negarse de las cosas malas, de la lujuria mundana, le enseña a vivir piadosamente, a vivir sobriamente y justamente, y nos enseña a hacerlo en el contexto de un mundo que es demoníaco y está lleno de pecado, de maldad. Adelante. En un mundo que se opone a la piedad, la gracia puede hacer a la persona piadosa. Hay que saber dónde encontrar la gracia y cómo recibirla. Amén. Lo que se tiene que entender, y en el versículo 2 ya lo hemos visto, pero tenemos que volver allá un momento. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la obra del Espíritu Santo que es suelta cuando el individuo expresa fe en lo que Cristo hizo por él, en cuanto a esa necesidad, cualquier sea la necesidad en ese momento. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo en el Calvario para traernos paz, entonces la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo que vive dentro del creyente, ahora tiene la oportunidad de traer paz al corazón del individuo. Si hay enfermedad, cuando nuestra fe está en Cristo como nuestro sanador, Él sana mis dolencias. Él ha perdonado todas mis iniquidades. Entonces, la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de Dios en nosotros, tiene esa oportunidad de glorificar a Cristo y hacer por nosotros lo que la cruz ya ganó por nosotros en la cruz. La fuente de poder nunca está en el creyente propiamente. Nosotros no tenemos el poder propiamente. Y Pablo lo enfatiza. Nosotros no tenemos el poder para vivir santos en el nuevo pacto. Nosotros tenemos el acceso a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, lo cual entonces traerá el poder cuando nuestra fe está en el objeto correcto. Pero si nosotros propiamente, Dios no le da al hombre ese poder, ya que sería un caos. No podemos decir, tenemos poder ahora. No, usted no tiene poder. Tenemos la oportunidad de tener dependencia de Cristo y la cruz para que el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pueda ahora traernos cualquier aspecto de la vida y que necesitemos. Así que siempre el objeto correcto de la fe, el entender que el poder que es liberado no viene de mí, está en mí, porque yo soy el templo del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, de la ley de la enfermedad, de la ley de falta de paz, de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Todo entre
la muerte y el pecado. Entonces tenemos que entender que si nuestra fe está correctamente bien, entonces el potencial de lo que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros para hacer, Él es el que supervisa el nuevo pacto, Él es el que supervisa los beneficios. Esta es la edad del Espíritu. Él está aquí para hacer lo que ninguno de nosotros podemos hacer, lo que nunca podríamos hacer. Así que nuestra responsabilidad como creyentes en el nuevo pacto es de aprender a cómo depender de lo que Cristo proveyó por nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, a través de su muerte en el Calvario. Nada más funciona. Eso es lo único que funcionará. Así Si usted es. trata de aprender gracia sin la cruz, no va a salir de ahí bien. Y la mayoría de la gente, lo que entienden de la gracia, y aún lo que he visto en esa comunidad que se ha vuelto a la gracia, primordialmente lo que entiende de la gracia es lo que cubre, no lo que puede libertar a una persona. Primordialmente se han convertido en estudiantes de que la gracia lo va a cubrir la persona cuando fracasan. Y tenemos que creer eso. La gracia es la habilidad de perdonarnos y lavar los pecados que hemos cometido. Pero la gracia puede ser mucho más de perdonar. Y yo creo que eso es lo que el cuerpo de Cristo primordialmente, eso es lo que no entiende, que la gracia no solamente puede perdonar, la gracia puede libertar, la gracia puede causar que la persona ande en la victoria y libertad del pecado. Así es, si la persona conoce y entiende La cruz. de dónde viene la gracia. Correcto. Aún como el pecado ha reinado a la muerte, así la reina puede vivir por vida para justicia. Lo que Jesús hizo en el Calvario es lo que ha sido disponible esta oportunidad para que reine la gracia dentro del corazón del creyente. Alguien estaba tratando de decir algo. Iba a añadir en el versículo 3, Leon Morris es un erudito australiano, murió unos años atrás, pero su comentario sobre el libro de los Romanos en 1907 dice: la ley puede hacer muchas cosas, puede dirigirnos, enseñarnos, hablarnos del carácter de Dios, pero la ley no puede darle energía a una carne, puede dar el estándar, pero no nos puede dar el poder para agradar a Dios. Y pensé que él tiene la razón. Le dio el clavo en la cabeza. Así es, dice, la ley es débil para nosotros porque nosotros somos débiles a ella. Así como no se le puede dar el luz al ciego, tampoco la incapacidad del que está iluminando. Así que enfatiza acá que puede dirigirnos, guiarnos, nos habla del carácter de Dios, pero no puede darle energía a la carne, no puede darnos el poder de agradar a Dios. Pero tengo razón cuando estoy diciendo que obtenemos el número de alcohólicos en este país. Y bueno, no sé si eso incluye a los que beben mucho o no. Probablemente no. Pero nosotros podremos, o será cierto, que de ese número que incorpora a la mayoría de los cristianos. Bueno, yo trabajé en la industria de construcción y probablemente 9 de 10 personas en esta industria son alcohólicos, y todos con los que yo trabajé en Texas eran hombres que 100% me decían: yo soy cristiano, creo en Jesús, yo creo en Jesús, pero cuando el trabajo terminaba el viernes se iban a la licorería y compraban todo lo que iban a beberse el fin de semana. Y yo no podía poner ningún proyecto de construcción los lunes porque nadie iba a llegar el lunes en la mañana, ya que iban a tener una resaca del fin de semana, así que los proyectos empezaban los martes. Así de mala era la situación, pero creo que Pero aún se consideraban cristianos. sí, todavía absolutamente se consideraban cristianos ellos propiamente, pero el cristianismo cultural, solamente puedo hablar de donde yo soy. Usted le pregunta a cualquier persona en Texas si son cristianos, le van a decir que sí, porque la mayoría dicen, bueno, yo voy a la primera iglesia bautista, y usted le pregunta cuándo fue la última vez que fue, le van a responder cuando tenía 8 o 9 años de edad, pero ese cristianismo cultural, todo el mundo dicen que sí, son cristianos.
porque crecieron de cierta manera o porque quieren creer cosas cristianas, quieren tratar de serlas, pero están atados por, bueno, este problema en particular, hablando del alcohol. Y esto mata a más personas en las autopistas más que cualquier otra cosa. Esto lo anuncian como en unos días tendremos el supertazón, habrán esas promociones de todo tipo de bebida fuerte y también de cervezas. Es lo único que se compra y se vende por una enfermedad enfermedad que se compra y se vende en las tiendas. Hermano Swagger, no deberíamos estar sorprendidos de que muchas personas que toman activamente y se consideran cristianos. Varios años atrás, cuando yo estuve en el seminario, yo tomé una clase educación cristianismo en un hospital en Chattanooga. 12 estudiantes, de los 12, 5 eran de un seminario episcopal, 6. La pregunta más grande, más frecuente que preguntaban al final del día cuando estábamos a punto de irnos, que dónde iban a parar para agarrar una bebida antes de ir a su casa. Es 6 personas que estaban estudiando para el ministerio y estaban considerando dónde iban a detenernos. Había otra señora en este curso con nosotros, una señora preciosa, una señora más adulta, abuela, que era lesbiana. ¿Qué era qué? Lesbiana. Ah. Y estas eran personas que estaban estudiando para el ministerio. Por supuesto, ellos realmente no me ponían atención mucho porque yo estaba en desacuerdo con los 7, el tomar y el estilo de vida. Bueno, el doctor Gray no está en el programa el día de hoy, pero él leyó en un artículo que en Bélgica, estuvo un cierto tiempo, creo que fue en Bélgica, y creo que fue una iglesia episcopal que estaba anunciando del pastor y decía que finalmente adquirieron uno, pero era un ateo. Sí. Y bueno, usted va a ser un pastor de una iglesia y usted es ateo. Sí, claro. A mí es una persona bastante sociable. Mi experiencia ha sido en lo que llamo iglesias nominales. Ellos les pregunta uno a ellos cuántas personas tienen en la iglesia. Bueno, ellos les pueden dar la lista de su membresía. Sí, no todos los que vienen. Pero después le pregunta cuándo llegan el domingo en la mañana y es un número bien bajo. Sí. Para traer esto a la conversación también de Romanos 8:3, está hablando de ataduras, cristianos que viven atados. Y si nosotros desenfocamos un poco, es más que el alcohol es una gran parte. Y hermano Swagger, como usted mencionó, también tenemos el problema de las drogas, la nicotina, los cigarrillos. Y si somos honestos, esto también de la obesidad, comer demasiado, la lista puede continuar de las cosas a las que la gente está atada. Cuando vemos de lejos y vemos esas ataduras en su totalidad o generalmente, hay cristianos en este mundo que están atados porque están confiando en la ley. Y tal vez no sea la ley mosaica, decimos eso todo el tiempo en este programa. No tiene que ser necesariamente la ley mosaica, sino tal vez una ley en su mente, una ley que ellos han creado para tratar de detener la atadura porque no la quieren. No es como que quieren sentarse en miseria. Ellos son personas miserables y quieren libertad, pero le están dando fuerza a la naturaleza pecaminosa al crear esas leyes que son en sí débiles, de acuerdo al versículo 3 del capítulo 8. Entonces la iglesia está llena de personas que tienen ataduras, y usted tiene toda la razón. La mayoría de las iglesias no tienen una respuesta. Sí, discúlpeme, Loren, vamos a ir a la pausa, pero no pierda su pensamiento, ya regresamos.
donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta. Loren, usted estaba diciendo, tuvimos aquí. Bueno, solamente quería llevar el tema más cerca al cristianismo y qué es lo que está sucediendo dentro de las iglesias. Hablamos acerca de las ataduras que son muy familiares al mundo, pero yo voy a hacer esta pregunta y voy a dejar que los hermanos hablen sobre esto y tal vez simplemente piensen en esto, pero ¿cuántos ministros o pastores llamados por Dios están tratando con un celo abrumador del ministerio de otra persona? ¿Cómo dice? ¿Cuántos pastores llamados por Dios, que son gente buena, están haciendo el mejor trabajo que pueden, pero están totalmente abrumados por celos del ministerio de otro hermano? Realmente no creo que eso sea tan grande. Oh, Es bien fuerte. usted ha recibido mucho de eso. Sí, creo que es muy grande entonces, sí. Usted verdaderamente que ha sido ese blanco Sí. para eso, ¿no? Pero la envidia, los celos dentro del ministerio, y no me estoy preocupando de que el mundo beba Sí, alcohol. sí. Vamos a abrir la puerta bien acá y vamos a ver qué es lo que está en el corazón del ministro. No nos importa la gente, queremos edificar Sí, un sí. edificio, no queremos el evangelismo, queremos ser conocidos, Mercadotecnia. queremos ser vistos, queremos tener este contenido en los medios sociales, queremos ser populares, Sí. pero no nos interesa mucho acerca las almas. Y este es el problema. Cuando la cruz es ignorada, el propósito de la muerte de Cristo se pierde. Totalmente se pierde. Y mientras yo veo a la iglesia estadounidense hoy en día, me pregunto, ¿nosotros siquiera pensamos en ir al mundo y predicar el evangelio? A toda criatura. O a ser discípulos de todas las naciones se ignora. Correcto. ¿O estamos más interesados en cuán populares somos? ¿Cuántas personas me están siguiendo? ¿Cuántas personas llegan a mi iglesia o estarán leyendo mis libros? ¿Puedo adquirir un producto o hacer un producto del ministerio que ellos puedan comprar y me enriquezca a mí? Esto es lo que hace falta, ¿no? ¿Es realmente algo así de predominante y fuerte? Absolutamente. Absolutamente. Mi primera iglesia tenía 29 años de edad. Estaba pastoreando Anuak, Asamblea de Dios. Ninguno de ustedes conocen esa área. Tiene que encontrarlo, pero yo fui el pastor ahí todos los domingos rumbo a la iglesia y yo tenía que pasar por la primera bautista en Anuak, Texas, y en todo espacio estaba lleno en el estacionamiento. La iglesia más grande del pueblo, el domingo en la mañana todos están ahí. Yo estoy yendo a mi iglesia, mi primer servicio, el domingo en la mañana. Habíamos 18. Nosotros llegamos a una iglesia mega cuando llegamos a 60, 70, entonces estamos creciendo. Y un día yo tenía una mala actitud porque ese pastor en particular, él y yo no nos llevamos bien. Yo pasé por ahí, no tenía una buena actitud y este lugar está lleno y no lo puedo creer. Y el Señor me castigó en una manera bien dura y me dijo, cada vez que usted pase por esta iglesia, yo quiero que ore, que Dios pueda bendecir esta iglesia, que pueda bendecir a ese pastor y bendiga lo que ellos están haciendo. Y usted tiene que poner bien su actitud y su mente porque usted no está siendo piadoso
con su actitud hacia ese pastor. Esa es una lección que yo aprendí a los 29 años de edad en mi primera iglesia, de enfocarme a lo que Dios me ha llamado a hacer, no estar celoso de lo que está sucediendo, porque yo tenía amigos que fueron promovidos y estaban haciendo todas estas cosas para el Señor, y con el evento de los medios sociales y todas estas bendiciones estaban viendo todas estas cosas, entonces, y todas estas cosas que estaban sucediendo. Bueno, yo he hecho todo eso y no puedo hacer nada y no es justo, no está correcto. Usted se vuelve celoso, entra celo en su corazón, se vuelve amargo y es una actitud impiedosa. Y cuando llegué a este ministerio, vamos a adelantarnos al 2020, estoy pastoreando otra iglesia, todavía no tan pequeña como la primera, pero no una grande. Y se me abre la puerta para entrar a este ministerio y yo tengo personas en Texas que me dicen, este es increíble, estoy bien orgulloso de usted, estamos orando por usted. Y después hay personas que hemos sido amigos por décadas que ya no me hablan. Y ¿sabe? ¿Por qué? Celos. Yo siento como Apocalipsis capítulo 3, la iglesia dice, voy a abrir una puerta para usted que nadie puede cerrar. Yo sentí que Dios me abrió una puerta para entrar aquí y entonces llegué acá. Mi experiencia cuando tenía 29 años, determiné que después de que me castigó Dios, iba al hogar a mis hermanos, mis colegas, a aquellos que están haciendo grandes cosas para el Señor. Cuando yo llegué aquí, muchas personas estaban emocionados, dicen, estamos orando por usted, estamos orando por usted. Estaban emocionados, pero muchos les dio celo. Porque usted tiene la oportunidad de ir a la televisión y llegar ahí. Yo no sé, la gracia de Dios. Dios me llamó a hacer lo que estoy haciendo y no lo llamó a usted. Lo único que Dios quiere que seamos es fieles. Ahora, si pastoreamos nuestra fe de 50 personas y esas 50 personas llegan al cielo, nosotros tenemos éxito. O si se nos da una plataforma a predicarle a miles, tenemos que ser fiel a lo que Dios nos está llamando a hacer. Algunos de mis héroes más grandes son personas que ustedes no han escuchado porque ellos sirvieron fielmente en un pastor, en una iglesia, en una comunidad, y llamaron a la gente y pastorearon a la gente, discipularon a la gente. Entonces, lo que el hermano Lawson le está diciendo es tan prevalente y los medios sociales y el juego de comparación lo ha hecho tan malo, porque los medios sociales solo es las altas de una persona. No ponen cosas en los medios sociales cuando las cosas van mal o tienen un mal día. No, todas las luchas, solo mira estas grandes cosas, estas cosas buenas. La otra gente mira eso. Bueno, yo no tengo todas esas cosas que me están sucediendo en mi ministerio, pero ¿por qué a ellos les está sucediendo? Y después dicen, ¿y por qué no me sucede a mí? Empiezan a decir, bueno, quieren encontrar algo negativo. Es triste, pero va a haber personas que no van a estar alogándolo, no están alegres por ustedes, son celosos y van a ser de esa manera, pero lo único que podemos controlar es nuestra actitud y nuestra mentalidad y decirle, Señor, yo voy a serte fiel a ti, sea en una iglesia pequeña, en algún lugar, o si me tiene una plataforma más grande, lo que sea, yo quiero ser encontrado fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer. Todo el sistema verdaderamente ha llegado a un punto donde está diseñado para exaltar al ministro y al edificio de esa iglesia. Sí. Ya no se trata de exaltar a Cristo. Solo son y ya números. No se trata de el servicio a otros. Sí. Si yo me enfoco en un ministro que ha tenido éxito, yo digo, eso es lo que yo quiero ser. Entonces, ese camino para convertirme en un ministro exitoso va a ser a través del mercadeo, y en vez de tratar de estar enfocado en Cristo y decir, ese es el tipo de ministro que quiero ser. Si yo me enfoco en Cristo y digo, ese es el tipo de ministro que quiero ser, entonces tengo que escuchar las palabras de Cristo cuando dice, el que era igual a Dios se humilló a sí mismo y se hizo siervo, tomó esa carne. Y yo tengo que escucharlo decir en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y entregarse
por mucho, si tengo que verlo a él sentarse en una cena y tomar la forma del siervo más bajo de esa casa y empezar a lavarle los pies a las personas, los pies de personas que me van a negar. Judas está a punto de venderlo y Jesús se está ahí doblando para lavarle los pies. No es así como vemos el ministerio en Estados Unidos hoy en día. Queremos nuestro nombre y nuestras imágenes en todo lugar y queremos que la gente sea atraída a nosotros y hemos hecho del cristianismo. Bueno, hemos abandonado el evangelismo por el mercadeo, hemos abandonado el discipulado por llevar a cabo podcast, hemos abandonado el ministerio bíblico por la exaltación del yo. Sí, así es. Si puedo interrumpir, lo que yo estoy buscando cuando yo voy en línea a otra cosa, estoy buscando contextos. Correcto. Yo quiero escuchar el evangelio. Quiero escuchar a alguien decirme cómo vivir para Dios. Y aun si no tienen 10,000 seguidores, pero si su contexto es bíblico, eso es lo que quiero encontrar. Pero tengo miedo de cuando miro todo el material cristiano que está en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Muy frecuente no se trata del contexto, sino que es un show de Jerry Springer glorificado. Es ridículo. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, nuevamente, el corazón del ministro, el corazón del cristianismo, solo puede ser impactado apropiadamente por un conocimiento apropiado de la cruz. Cuando entendemos la cruz, esta muerte a uno mismo, que tiene que ser un proceso que nunca termina, no hay una clase graduante del mensaje de la cruz. Es una muerte diaria, es una muerte diaria al yo para entender el contexto del evangelio. Entonces, si yo miro a alguien que lo hace bien, me encanta. Maravilloso y absolutamente maravilloso. Y si escucho a alguien que tal vez está un poco aburrido, pero el contexto está bueno, a mí me encanta porque no estoy buscando ser entretenido o sorprendido, pero yo quiero el evangelio. Denme el evangelio, y el evangelio es la cruz. Es el contexto de la cruz. Sí. Cuéntame lo que hizo Jesús. Cuéntame cómo puedo meter mi vida en el beneficio de este nuevo pacto. Cuéntame lo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede traerle a esa persona cuya mente está abrumada con tristeza, dolor. Cuéntame cómo puedo vencer el celo de otros ministros. Muéstrame cómo puedo andar en la libertad del pecado. Y no solamente de las drogas y el alcohol, sino que en las cosas que ahora se están escondiendo en los corazones de muchos en la iglesia, que necesita ser expuesto. Su respuesta todavía es la cruz, su respuesta es la gracia, su respuesta es humíllese y venga la provisión de Dios y entre en ello y recibe gratuitamente lo que Cristo ha morido para proveer. Usted lo ha dicho desde antes, usted ha dicho que las drogas y el alcohol, esas cosas, Dios se deshizo de esas cosas y luego Dios comenzó con lo difícil, ¿verdad? Así lo dije. Sí, el enojo, la amargura, el celo, la malicia, la envidia. Eso es lo que está plagando a tanta gente. Miren, no se nos está enseñando cómo es que el Espíritu Santo nos transforma, cómo es que el Espíritu Santo nos cambia. Y esas cosas quedan escondidas, permanecen dentro de uno, creciendo, y eso es lo que está destruyendo a mucha gente. No entendemos el renovar la mente. Cuando un individuo es renovado, no solamente es como la manera que piensa, sino que es interno. La palabra realmente es nous en el griego. No es una mente como pensamos normalmente, aunque es incluido, sino que es todo lo interno, el ser interno que necesita ser renovado. Usted nace de nuevo, usted es una creación nueva. Usted no tiene dos corazones, pero
puede ser de doble ánimo, no tiene dos corazones, pero puede tener un doble corazón. Y esas son cosas que llegan a lo principal de donde vive el creyente. Son estas cosas que destruyen los matrimonios. Son estas cosas que hace un ministro infiel a su iglesia y su esposa. Son estas cosas que permiten el amor al dinero domine y destruirnos. Y la cruz es enviada. La cruz es proveída como en medios para tratar con eso. Y si lo triste es, hermano Swagger, donde estoy sentado, la mayoría de la iglesia ni reconoce el problema. Así es. Hablamos de las drogas y el alcohol y señalamos a Así es. la persona que tiene más de 50 libras de sobrepeso y está fumando. Pero realmente el problema está adentro. Es este caos que no hemos permitido que la cruz y la gracia de Dios que entre y cambie en nosotros. Entonces usted está diciendo que Pablo no tenía muchos que querían ser como él, porque él fue golpeado y torturado casi hasta la muerte. Bueno, Pablo dijo, yo ni siquiera quiero que me sigan a menos que me vean siguiendo a Cristo. Y yo creo que existe un problema, y este es el problema. Tenemos a demasiadas personas que quieren ser como ese pastor exitoso que ven en los medios sociales. Y sin lugar a duda, especialmente en mi generación, todos están tratando de empezar un podcast porque ven que la gente es famosa por un podcast. Una vez más, se trata de, ¿qué es lo que estamos buscando hacer? ¿Qué es un podcast? Sí, Como un programa radial, es como una mezcla entre la radio y la televisión. Usted o puede hacerlo solamente con el audio o puede verlo. Hay podcast de video también. no son malos, lo que necesitamos es contexto. Pero ese es mi punto. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr en el ministerio? Yo creo que si el pastor, el maestro, quien sea, puede responder esa pregunta y tal vez entonces podemos empezar a tomar una dirección positiva. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr en el ministerio? Yo preferiría que hubiese un discípulo que 100 personas que simplemente llegan. Un discípulo puede transformar una comunidad en vez de simplemente 100 personas que llegan a algo. La iglesia de hoy se le ha enseñado el éxito por el estándar del mundo y no el estándar de Dios. Le doy un ejemplo. Deberíamos de juzgar nuestro éxito a nuestra fidelidad de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y parte de eso, el elemento principal de eso es predicar a Cristo y la cruz y lo que Él ha hecho por nosotros, que los pastores les gusta alejarse de esto porque no es tan fácil de crecer una iglesia predicando la verdad. Pero nosotros juzgamos el éxito y se nos ha enseñado en nuestras iglesias de juzgar el éxito de cuántas personas están asistiendo, cuánto creció, como Dave Smith tocó, cuántos están en su lista de miembros, cuánto recibiste el domingo. Eso está bien, pero así no se juzga. Muchas veces he usado el ejemplo, la mayoría sentados aquí, nuestros televidentes conocen quién es Billy Graham. Ellos le pueden decir quién es Billy Graham, pero muy pocos pueden decirle quién fue el ministro en la noche que Billy Graham fue al altar y aceptó a Jesús como su Señor personal y transformó su vida. Conocemos a Billy, pero no conocemos al hombre que dio el mensaje en la noche que fue salvo. Si alguien es curioso, su nombre es Mordecai Ham. Eso fue el evangelista. Ahora, no sabemos quién es Mordecai Ham, pero su fidelidad de entregar el mensaje en esa noche ha dirigido a muchas personas a recibir a Cristo. Mira su propia vida. ¿Cuántas veces ha compartido el testimonio de su antepasado en Faraday, Luisiana, cuando esas dos señoras, tuvieron la audacidad de
pensar que podían predicar el evangelio, que fueron a Fairday, Luisiana, y en ese terreno vacío y empezaron a limpiarlo cuando su tío se presentó. Edificaron una iglesia donde fue salva su familia, que llegó a usted siendo salvo. ¿Y cuántas personas este misterio ha tocado por todo el mundo? Porque hubieron 2 señoras que llegaron probablemente en los 40 y obedecieron a Dios cuando fue y edificaron esa iglesia y predicaron el evangelio. El punto que estoy tratando de traer es que el contenido del evangelio y la cruz trata con el pecado en el hombre interior. Ahora, Pablo, en Efesios 4, él pastoreó esa iglesia 3 años. Yo creo que él era un muy buen pastor, ¿no piensan? Pero escuchen, la carta que él escribe a este grupo, él dice, en el capítulo 4 de Efesios, dice, quitad el hombre antiguo, perdón. Ustedes tienen problemas, tienen que ser renovados en el espíritu de su mente y no tengo el tiempo de ir ahí, pero quería tocar simplemente algunos puntos importantes y hay que vestirse del nuevo hombre, así que dejen de mentir. No se enojen y pequen, no permitan que el sol baje en su enojo, no le den lugar al diablo, dejen de robar, muchachos. Congregación, dejen de robar. Ahora estoy hablando de predicar la cruz. Hay que trabajar. No maldigan. Que no haya ningún tipo de comunicación corrompida que salga de vuestra boca. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo. Hay que deshacerse de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, la maledicencia y toda malicia. Deshágase de la malicia en la iglesia. Sean amables, misericordiosos, benignos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros y caminen en amor. Esto es lo que hace el mensaje de la cruz. Llega al corazón y la mente del creyente nacido de nuevo. Así es. Y primero que nada, revela algunas de estas cosas que ni siquiera estamos hablando de ellas. Vamos a hablar de las drogas y el alcohol y esas cosas que hace la gente mala. Pero cuando hay personas sentadas en nuestras iglesias, personas que no saben cómo ser libres de las cosas que Pablo acaba de mencionar acá, y él las ha enseñado. Sí. Pero no es suficiente simplemente que se lo enseñen. La cruz. Usted tiene que reconocer lo malo que hay en usted. Usted tiene que reconocer que hay una manera que Dios ha provisto por fe y gracia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para sacar la amargura, sacar la ira, sacar los celos, para transformarle a la propia imagen de Cristo. Si nosotros no estamos predicando esto dentro de nuestras iglesias, y créame que este contenido no va a adquirir 10,000 vistas. No cuando tengo a otro que está simplemente peleando y criticando entre este y aquel otro. Pero bien. ¿De qué es lo que usted está hablando? Bueno, usted no quiere saber. La vida crucificada no es lo que la gente quiere escuchar. La cruz se trata de transformarnos a nosotros, y cuando nosotros somos transformados, nuestra vida entonces se convierte en ese ejemplo vivo de que Cristo es real. Y claro, las drogas, el alcohol, el deshacerse de todo eso es parte de esto. Pero ¿acaso no sería bueno entrar a una iglesia que no tuviese algunas de las cosas que yo les acabo de leer? Bueno, si llegamos al punto, la vida que ha sido transformada a la imagen de Cristo es una vida que es definida por servicio. El pecado siempre trae el orgullo adentro del creyente, cuando la cruz realmente es capaz de obrar adentro del creyente. Va a causar servicio alrededor de nosotros, que van a ver lo que fluye de nuestra vida. Y esta es otra cosa que yo miro en la mayoría de las iglesias. Yo no estoy hablando una aquí, otra acá. No, la mayoría de las iglesias en Estados Unidos, la mayoría de la gente son
preocupados por ellos mismos, eso en sí mismo me dice que realmente no estamos comprendiendo el mensaje de Cristo y este crucificado. Porque usted puede aceptar un mensaje que lo que es que Dios, quitándose su deidad, vistiéndose de humanidad, rindiéndose a un servicio de sacrificio a la humanidad y haciéndolo muriendo en la cruz del Calvario. Y después usted sale de eso egoísta. No puede salir de eso egoísta. La cruz produce una vida en usted que es sacrificial, pecado de servidumbre, va a ser bueno para uno, va a ser caracterizado, perdonándonos el uno al otro, va a dejar de buscar cómo la iglesia me puede servir a mí, va a buscar de cómo nosotros podemos servirle a la iglesia. Otro atributo aquí es que es buena manera que una persona que determina cómo la cruz está funcionando en su vida, qué tan bueno usted está sirviéndole a la comunidad creyente que Dios lo ha puesto. Y si usted no puede encontrar un lugar donde usted está sirviendo a la comunidad de creyentes donde Dios lo ha puesto, entonces es tiempo de que Dios obre en su corazón a través de la cruz, porque usted no puede trabajar usted mismo. Yo tengo que orar y arrepentirme el día de hoy porque el hermano Larson habló de un pastel de nueces. Tengo que orar. No, ya en serio, miren, usted tiene la razón. Todas estas cosas que usted está tratando, estas cosas internas, interiores, estas son cosas que están plagando. Y como usted dijo, la motivación. ¿Por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Qué es o por qué es que lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo para que la gente nos quiera y nos acepte y tener ingresos, gente en las bancas. ¿O será que estamos haciéndolo porque somos llamados por Dios y vamos a predicar lo que significa ser o crucificarnos y seguir a Cristo cada día? Así es. Estaba pensando en los últimos minutos, yo sé por qué usted empezó a hablar de el celo y de estar celoso de un ministerio. Estaba pensando, muchos ministros están buscando a personas como el hermano Swagger que han tenido mucho éxito en sus ministerios y lo que tratan de remediar son los estilos. Están tratando de remediar los estilos o tratan de crear o recrear la música. Tratan de crear el mismo ambiente que tienen en el Centro Familiar de Oración, y aún escucho a personas dicen, yo no voy a la iglesia porque no puedo encontrar un lugar como el Centro Familiar de Oración. Tal vez no encuentre una iglesia como esta en Faraday, Anorak o Henry, Virginia. Tal vez no encuentre una iglesia que va a parecerse al Centro Familiar de Oración en el sentido que puede recrear la música o el estilo de la aplicación, pero eso es no lo que tratamos de imitar en la vida del hermano Swagger. Sí. No he tenido el privilegio de estar cerca de usted, no estoy tratando de avergonzarlo, pero hay una intimidad con Dios que yo miro, eso es lo que he aprendido de su vida. Hay una intimidad y una cercanía a Dios. Yo no puedo estar con usted, hermanos, yo no puedo hacer eso con el piano de seguro, y tengo un tiempo difícil batiendo las manos y cantando a la misma vez. No estoy tratando de imitar al hermano Swagger en el estilo de predicación o su habilidad de dirigir la música, pero me gustaría imitar la piedad que yo miro en su vida. Y si ministros dejarían de enfocar, de tratar de recrear el estilo, la música o el ambiente, y se enfocarían en el contenido de lo que se está predicando aquí y la vida que se está viviendo aquí, y no solamente en el hermano Swagger, sino que por otros aquí, y imitar eso, entonces el estilo va a ser diferente, la música puede sonar diferente, pero los mismos resultados van a estar en esa iglesia pequeña, porque estamos predicando lo mismo y tenemos la misma meta en nuestra mente, estamos viviendo piadosamente y queremos ver la gente transformada por el Evangelio. Sí. Espero que en mi vida yo pueda también imitar al hermano Swagger para serle fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer hasta que Dios me llame a casa. Así que yo estoy esperando que esa longevidad a la fidelidad del llamado, sin importar qué es lo que pase, eso, sin importar qué es lo que venga a mi vida, yo quiero serle fiel.
Y eso trasciende a los ministros, eso trasciende al ministerio quíntuple, eso es para los cristianos. De lo que estamos hablando es alguien que es totalmente dedicado a Dios, totalmente rendido a Dios y que le sigue a Él, permitiéndose ser transformados y cambiados a la imagen de Cristo. En la forma del ministerio quíntuple, tal vez no sean 5,000 personas dentro de una iglesia, tal vez hayan solamente 5, pero mi relación con Dios como ministro tiene que estar correcta porque estoy totalmente rendido, no importa si tengo 5 personas o 5,000 personas. Como doctor o enfermero, si yo estoy totalmente rendido a Cristo y permito que yo sea transformado, yo puedo entonces afectar el lugar donde yo trabajo. Esto trasciende simplemente al ministerio. Esto es para los cristianos, porque Dios quiere que todo cristiano sea totalmente transformado, porque la cruz es algo que cubre todo y a todos. Y Dios desea de que mi fe, algo que he aprendido sobre Hebreos capítulo 10, 11 y 12, todos esos capítulos, lo que yo aprendo de la fe es que tal vez yo no soy perfecto en esta vida, pero mi fe me dice, sigue trata, porque Cristo quiere renovarme diariamente. Y si eso es lo que yo puedo hacer, sin importar lo que yo haga, es todo lo que quiero. Y es lo que cada cristiano debe de desear. Sí, se nos ha terminado el tiempo ya casi. Y hermanos, yo creo que debemos tener una palabra de oración para las familias que han perdido seres amados en ese accidente de avión. Está hablando de lo que sucedió en Washington, ¿no? Sí. Sí. El helicóptero y el avión. Sí, así es. Esto es el dolor y un sufrimiento como nadie lo conoce menos que lo haya sufrido. Pero vayamos al Señor en oración por esas familias, por los seres amados. Padre Celestial, venimos ante ti el día de hoy y oramos por toda esa familia que ha sufrido esa gran pérdida. Y a través de todo esto, que te lleguen a conocer. A través de todo esto, que puedan ser atraídos a ti, porque tú solamente eres el que puede calmar el dolor, el sufrimiento y todo. Tú solo puedes hacer que la vida otra vez valga la pena vivir, pero solamente tu gracia. Y yo pido que tú toques a cada una de estas personas que han perdido a seres amados. Sí. Ayúdalos a saber y entender que tú eres el único que puede ayudar a ese dolor como nadie más podrá hacerlo. Tú solo eres el que puedes hacerlo. Y yo oro por ellos. Oro por ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias otra vez por estar con nosotros el día de hoy. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.